Un niño le da su chaqueta a un millonario disfrazado de mendigo. Al día siguiente, encuentra la fortuna en su puerta. Jonathan vivía en un vecindario humilde pero lleno de vida. Tenía 12 años. Aunque su familia no tenía grandes lujos, él siempre encontraba razones para sonreír. Con su pelo rizado y una chaqueta algo desgastada que su madre le había remendado innumerables veces, Jonathan era el tipo de niño que destacaba no por sus pertenencias, sino por su corazón amable y su sonrisa contagiosa. El vecindario donde vivían Jonathan y su familia estaba lleno de calles estrechas, pequeños comercios locales y vecinos que parecían conocerse desde siempre. A pesar de las dificultades económicas, había un sentido de comunidad que hacía que el lugar se sintiera cálido y acogedor. Jonathan, siendo el niño curioso y observador que era, se había ganado la confianza y el cariño de casi todos en el área. Era una tarde de invierno particularmente fría. Las temperaturas habían bajado de manera drástica y una fina neblina cubría las calles. Jonathan regresaba de la escuela cargando su mochila, algo desgastada después de años de uso. A pesar del frío, se detuvo a saludar a la señora Miller, la dueña de una pequeña tienda de comestibles, y la ayudó a cargar algunas cajas pesadas que ella intentaba mover. «Gracias, Jonathan. Eres un niño tan amable», dijo la señora Miller con una sonrisa, mientras le daba una pequeña barra de chocolate como recompensa. Jonathan agradeció el gesto y continuó su camino a casa. A pesar de ser un día como cualquier otro, algo le llamaría la atención más adelante, algo que cambiaría su vida para siempre. Al doblar una esquina, vio a un hombre sentado en el suelo, acurrucado contra la pared de un edificio abandonado. Llevaba una chaqueta sucia y rota, y su rostro estaba parcialmente oculto por un gorro de lana azul. El hombre parecía estar temblando de frío, y su postura encorvada transmitía una sensación de derrota que impactó profundamente a Jonathan. La mayoría de las personas pasaban de largo, ignorándolo por completo, pero Jonathan no pudo hacer lo mismo. Había algo en la forma en que el hombre miraba al suelo, como si hubiera perdido toda esperanza, que hizo que el corazón del niño se encogiera. «¿Está bien, señor?», preguntó Jonathan con suavidad. «Claro, estoy bien, muchacho», respondió en voz baja, aunque el temblor de su cuerpo sugería lo contrario. Jonathan se quitó su chaqueta, la única que tenía, y la extendió hacia el hombre. «Tome esto, lo ayudará a mantenerse caliente». El hombre lo miró incrédulo. «No puedo aceptar eso, chico. ¿Y tú? ¿No tienes frío?» «No se preocupe por mí, mi casa está cerca, y tengo otra chaqueta allí», dijo Jonathan con una sonrisa. Después de dudar un momento, el hombre aceptó la chaqueta. «Gracias, pequeño. Es un gesto muy noble de tu parte». «No hay de qué», respondió Jonathan con naturalidad. «Espero que esto lo ayude un poco». Con un último intercambio de sonrisas, Jonathan continuó su camino a casa. Aunque había dado su única chaqueta, no sentía arrepentimiento alguno. Más bien, sentía una calidez en su interior que lo hizo olvidar el frío. Cuando llegó a casa, su madre lo recibió con una mirada preocupada. «¿Dónde está tu chaqueta, Jonathan? Hace mucho frío afuera». Jonathan le explicó lo que había pasado, y aunque su madre se sintió orgullosa de su generosidad, no pudo evitar preocuparse. «Eso fue muy amable de tu parte, hijo, pero no podemos permitirnos comprar otra chaqueta en este momento». «Está bien, mamá. Puedo usar un suéter extra. Además, ese hombre lo necesitaba más que yo». Su padre, que había estado escuchando desde la sala, se acercó y puso una mano en el hombro de Jonathan. «Hiciste lo correcto, hijo. Siempre debemos ayudar cuando podemos». Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama con una manta extra, Jonathan no podía dejar de pensar en el hombre. Esperaba que estuviera bien y que la chaqueta lo ayudara a pasar la noche. A la mañana siguiente, Jonathan se levantó temprano para ir a la escuela. Mientras abría la puerta principal, notó algo extraño. Había una gran caja de madera frente a su casa, sellada y sin ninguna etiqueta visible. Su nombre estaba escrito en letras doradas en la parte superior. Llamó a sus padres y juntos llevaron la caja al interior de la casa. Era sorprendentemente pesada y todos estaban ansiosos por saber qué había dentro. Con cuidado, su padre abrió la caja. Al hacerlo, quedaron atónitos.
La caja estaba llena de fajos de billetes perfectamente organizados, acompañados de una carta en un sobre elegante. La madre de Jonathan, con las manos temblorosas, sacó la carta y comenzó a leerla en voz alta. Querido Jonathan, mi nombre es Albert. Soy el hombre al que ayudaste ayer. Lo que no sabías es que mi apariencia de mendigo era solo una prueba. Soy un empresario con muchos recursos y estaba buscando a alguien con un corazón puro y desinteresado. Tú me mostraste que aún queda bondad en este mundo. Este dinero es solo una pequeña muestra de mi gratitud. Úsalo sabiamente y nunca pierdas esa nobleza que te hace especial. Atentamente, Albert H. La familia quedó en completo silencio al terminar de leer la carta. Finalmente, el padre de Jonathan tomó uno de los fajos de billetes y lo inspeccionó detenidamente. Es real. Todo esto es real. La cantidad de dinero en la caja era suficiente para cambiar la vida de la familia por completo. Aunque estaban emocionados, también se sentían abrumados por la magnitud del regalo. Jonathan, por su parte, no podía dejar de pensar en Albert. Quiero encontrarlo y darle las gracias en persona, dijo con determinación. Jonathan vivía en un vecindario humilde pero lleno de vida. Tenía 12 años y aunque su familia no tenía grandes lujos, él siempre encontraba razones para sonreír. Con su pelo rizado y una chaqueta algo desgastada que su madre le había remendado innumerables veces, Jonathan era el tipo de niño que destacaba no por sus pertenencias, sino por su corazón amable y su sonrisa contagiosa. El vecindario donde vivían Jonathan y su familia estaba lleno de calles estrechas, pequeños comercios locales y vecinos que parecían conocerse desde siempre. A pesar de las dificultades económicas, había un sentido de comunidad que hacía que el lugar se sintiera cálido y acogedor. Jonathan, siendo el niño curioso y observador que era, se había ganado la confianza y el cariño de casi todos en el área. Era una tarde de invierno particularmente fría. Las temperaturas habían bajado de manera drástica y una fina neblina cubría las calles. Jonathan regresaba de la escuela cargando su mochila, que estaba algo desgastada después de años de uso. A pesar del frío, se detuvo a saludar a la señora Miller, la dueña de una pequeña tienda de comestibles, y la ayudó a cargar algunas cajas pesadas que ella intentaba mover. Gracias, Jonathan. Eres un niño tan amable, dijo la señora Miller con una sonrisa, mientras le daba una pequeña barra de chocolate como recompensa. Jonathan agradeció el gesto y continuó su camino a casa. A pesar de ser un día como cualquier otro, algo llamaría su atención más adelante, algo que cambiaría su vida para siempre. Al doblar una esquina, vio a un hombre sentado en el suelo, acurrucado contra la pared de un edificio abandonado. Llevaba una chaqueta sucia y rota y su rostro estaba parcialmente oculto por un gorro de lana azul. El hombre parecía estar temblando de frío y su postura encorvada transmitía una sensación de derrota que impactó profundamente a Jonathan. La mayoría de las personas pasaban de largo, ignorándolo por completo, pero Jonathan no pudo hacer lo mismo. Había algo en la forma en que el hombre miraba al suelo, como si hubiera perdido toda esperanza, que hizo que el corazón del niño se encogiera. Sin dudarlo, se acercó al hombre. «Señor, ¿está bien?», preguntó con genuina preocupación. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos, aunque cansados, parecían sorprendidos de que alguien le hablara. «Estoy bien, muchacho», respondió en voz baja, aunque el temblor de su cuerpo sugería lo contrario. Jonathan se quitó su chaqueta, la única que tenía, y la extendió hacia el hombre. «Tome esto, lo ayudará a mantenerse caliente». El hombre lo miró incrédulo. «No puedo aceptar eso, chico. ¿Y tú? ¿No tienes frío? No se preocupe por mí, mi casa está cerca y tengo otra chaqueta allí», dijo Jonathan con una sonrisa. Después de dudar un momento, el hombre aceptó la chaqueta. «Gracias, pequeño, es un gesto muy noble de tu parte». «No hay de qué», respondió Jonathan con naturalidad. «Espero que esto lo ayude un poco». Con un último intercambio de sonrisas, Jonathan continuó su camino a casa. Aunque había dado su única chaqueta, no sentía arrepentimiento alguno. Más bien sentía una calidez en su interior que lo hizo olvidar el frío. Cuando llegó a casa, su madre lo recibió con una mirada preocupada. «¿Dónde está tu chaqueta, Jonathan?» «Hace mucho frío afuera». Jonathan le explicó lo que había sucedido,
y aunque su madre se sintió orgullosa de su generosidad, no pudo evitar preocuparse. Eso fue muy amable de tu parte, hijo, pero no podemos permitirnos comprar otra chaqueta en este momento. Está bien, mamá, puedo usar un suéter extra. Además, ese hombre lo necesitaba más que yo. Su padre, que había estado escuchando desde la sala, se acercó y puso una mano en el hombro de Jonathan. Hiciste lo correcto, hijo. Siempre debemos ayudar cuando podemos. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama con una manta extra, Jonathan no podía dejar de pensar en el hombre. Esperaba que estuviera bien y que la chaqueta lo ayudara a pasar la noche. A la mañana siguiente, Jonathan se levantó temprano para ir a la escuela. Mientras abría la puerta principal, notó algo extraño. Había una gran caja de madera frente a su casa, sellada y sin ninguna etiqueta visible. Su nombre estaba escrito en letras doradas en la parte superior. Llamó a sus padres y juntos llevaron la caja al interior de la casa. Era sorprendentemente pesada, y todos estaban ansiosos por saber qué había de dentro. Con cuidado, su padre abrió la caja. Al hacerlo, quedaron atónitos. La caja estaba llena de fajos de billetes perfectamente organizados, acompañados de una carta en un sobre elegante. La madre de Jonathan, con las manos temblorosas, sacó la carta y comenzó a leerla en voz alta. Querido Jonathan, mi nombre es Albert. Soy el hombre al que ayudaste ayer. Lo que no sabías es que mi apariencia de mendigo era solo una prueba. Soy un empresario con muchos recursos y estaba buscando a alguien con un corazón puro y desinteresado. Tú me mostraste que aún queda bondad en este mundo. Este dinero es solo una pequeña muestra de mi gratitud. Úsalo sabiamente y nunca pierdas esa nobleza que te hace especial. Atentamente, Albert H. La familia quedó en completo silencio al terminar de leer la carta. Finalmente, el padre de Jonathan tomó uno de los fajos de billetes y lo inspeccionó detenidamente. Es real. Todo esto es real. La cantidad de dinero en la caja era suficiente para cambiar la vida de la familia por completo. Aunque estaban emocionados, también se sentían abrumados por la magnitud del regalo. Por mi parte, no puedo dejar de pensar en Albert. Quiero encontrarlo y dar las gracias en persona, dijo con determinación. La dirección en el papel los llevó a las afueras de la ciudad, a un vecindario que Jonathan no había visitado nunca. A medida que avanzaban por las calles, el contraste con su propio barrio era evidente. Las casas eran más grandes, rodeadas de jardines impecablemente cuidados, y los autos que pasaban por la calle eran del tipo que solo se ve en revistas o películas. Jonathan miraba por la ventana del auto con los ojos abiertos de par en par. «Papá, ¿crees que Albert vive aquí?», preguntó con asombro. Su padre asintió lentamente mientras miraba el papel con la dirección. «Sí, si estas casas son como esta, no me sorprendería que Albert sea un hombre muy rico. Esto explica por qué pudo darte esa fortuna sin pensarlo 2 veces». La dirección los llevó a una gran propiedad rodeada por un alto muro de piedra. En el centro de la entrada había un portón de hierro forjado con un intercomunicador. Jonathan y su padre se detuvieron frente al portón y él apretó el botón con un poco de nerviosismo. «Hola, soy Jonathan», dijo sin saber realmente qué esperar. «Estoy buscando a Albert. Encontré esta dirección en una nota». Por unos momentos no hubo respuesta. Jonathan estaba a punto de hablar nuevamente cuando una voz suave y amable respondió. «Adelante, te estábamos esperando». El portón se abrió lentamente, revelando un camino de adoquines rodeado de árboles altos que llevaban a una enorme mansión. Jonathan y su padre caminaron por el sendero, sintiéndose diminutos en comparación con la magnitud de la propiedad. Cuando llegaron a la puerta principal, ésta se abrió antes de que pudieran tocar. Allí, un hombre vestido con un traje impecable los saludó con una inclinación de cabeza. «Bienvenidos. Por favor, pasen. El señor Albert estará con ustedes en un momento». Jonathan miró a su padre y ambos entraron con cautela. El interior de la casa era incluso más impresionante que el exterior. Había techos altos, candelabros brillantes y obras de arte que parecían sacadas de un museo. Pero lo que más captó la atención de Jonathan fue una gran ventana que ofrecía una vista espectacular de un jardín perfectamente cuidado. Mientras admiraba el lugar, una puerta al fondo del salón se abrió y Albert apareció.
Esta vez no llevaba la ropa desgastada de un mendigo. Estaba vestido con un suéter de cachemira y pantalones bien planchados. Pero su sonrisa cálida seguía siendo la misma que Jonathan recordaba. «Jonathan, me alegra verte», dijo Albert, extendiendo una mano. «Y tú debes ser su padre. Bienvenidos a mi hogar». Jonathan estrechó la mano de Albert y lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Gracias por la carta, por el regalo. Pero ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué estabas disfrazado de mendigo?» Albert rió suavemente y los invitó a sentarse en un sofá cómodo cerca de una chimenea encendida. «Es una historia larga, pero se las contaré. Hace muchos años yo también fui un niño como tú, Jonathan. No tenía mucho, pero aprendí que la bondad y la generosidad son lo que realmente definen a una persona. Cuando crecí y tuve éxito, prometí que usaría mi riqueza para ayudar a los demás, pero también para recordarles lo que es importante en la vida». Jonathan escuchaba atentamente mientras Albert continuaba. «He estado haciendo esto por un tiempo. Me disfrazo y salgo a diferentes comunidades para ver cómo reaccionan las personas. No estoy buscando perfección, solo un gesto de bondad genuina. Y tú, Jonathan, hiciste algo increíble. Me diste tu única chaqueta en un día frío, sin esperar nada a cambio. Eso me mostró el tipo de persona que eres». Jonathan bajó la mirada, sintiéndose un poco tímido ante los elogios, pero también orgulloso. No podía dejar que pasaras frío. Parecías necesitarla más que yo. Albert asintió con una sonrisa cálida. «Esa simple acción significa más de lo que imaginas, y por eso quería hacer algo por ti y tu familia. Pero también quería conocerte mejor y explicarte personalmente por qué hago esto». El padre de Jonathan intervino, todavía un poco incrédulo por todo lo que estaba sucediendo. «Lo que has hecho por nosotros es más de lo que podríamos haber soñado, pero tengo que preguntar, ¿cómo elegiste nuestro vecindario? ¿Qué te llevó hasta allí?» Albert suspiró y miró hacia la chimenea, como si estuviera recordando algo. «La verdad, a veces es simplemente intuición. Camino por diferentes lugares hasta que siento que estoy en el lugar correcto. Algo me dijo que ese vecindario era especial y estaba en lo correcto. Encontré a Jonathan y su corazón generoso. Después de un rato, Albert se levantó y les pidió que lo siguieran. Los llevó a una sala más pequeña, donde había una mesa con varios objetos interesantes, maquetas de proyectos comunitarios, mapas y documentos. «Quiero mostrarles algo», dijo, señalando un mapa del vecindario de Jonathan. «Estoy planeando invertir en su comunidad. Construiré un centro comunitario para que los niños tengan un lugar donde aprender y jugar. También estoy trabajando en un proyecto para mejorar las viviendas y crear más oportunidades de empleo». Jonathan y su padre se miraron atónitos. «¿Todo esto por una chaqueta?», preguntó Jonathan con incredulidad. Albert rió y puso una mano en el hombro del niño. «Por una chaqueta, sí, pero también por lo que representa. Tu gesto me recordó por qué hago esto y quiero que sepas, Jonathan, que siempre tendrás un lugar aquí. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo». El corazón de Jonathan se llenó de gratitud, pero también de una nueva comprensión de lo que significaba ayudar a los demás. Su simple acto de generosidad había desencadenado algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Albert los despidió con una última promesa. Pronto comenzaría a trabajar en los proyectos para su comunidad y esperaba que Jonathan fuera parte de ellos. Mientras caminaban de regreso al auto, Jonathan no podía dejar de sonreír. Había aprendido que incluso el gesto más pequeño podía cambiar vidas, incluida la suya propia. De regreso a casa, el viaje en auto estuvo lleno de emociones encontradas. El padre de Jonathan conducía en silencio, claramente procesando todo lo que acababan de experimentar, mientras que Jonathan miraba por la ventana, repasando cada palabra de Albert. Las luces de la ciudad parpadeaban a medida que avanzaban, pero para Jonathan, algo dentro de él brillaba con más intensidad: la esperanza. Cuando llegaron a su vecindario, el contraste entre la mansión de Albert y las modestas casas de su comunidad era más evidente que nunca. Jonathan, sin embargo, no sintió tristeza, sino motivación. Al bajar del auto, vio a algunos de sus amigos jugando en la calle y no pudo evitar imaginar un futuro en el que ellos también tuvieran más oportunidades.
Esa noche, mientras Jonathan se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que Albert le había dicho. La idea de un centro comunitario en su vecindario lo llenaba de entusiasmo, pero también sentía una responsabilidad que no sabía cómo manejar. Antes de apagar las luces, miró hacia la chaqueta que había recuperado gracias a Albert. Ahora esa prenda simbolizaba algo más que un simple gesto. Era un recordatorio del poder de la bondad. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de expectación y normalidad. Jonathan volvía a sus rutinas: la escuela, los deberes y las pequeñas aventuras con sus amigos en el vecindario. Sin embargo, algo había cambiado en él. Cada vez que veía a alguien en necesidad, ya fuera un compañero de clase que olvidó su almuerzo o un vecino que necesitaba ayuda con las bolsas del supermercado, no lo pensaba dos veces antes de ofrecerse a ayudar. Inspirado por Albert, Jonathan quería hacer una diferencia, incluso en las cosas pequeñas. Una tarde, mientras Jonathan hacía sus tareas en la mesa de la cocina, su padre entró con un sobre en la mano. «Esto llegó para nosotros», dijo, colocando el sobre frente a él. Estaba sellado con el nombre de Albert como remitente. Jonathan abrió el sobre con cuidado y dentro encontró una carta escrita a mano y un cheque. La carta decía: «Querido Jonathan y familia, quiero agradecerles nuevamente por su hospitalidad y por permitirme conocerlos. Como les mencioné, mi objetivo no es solo invertir en la comunidad, sino también en las personas que la hacen especial. Por eso he decidido otorgar una beca a Jonathan para que pueda estudiar lo que desee en el futuro. El cheque que adjunto es para que puedan usarlo en lo que necesiten ahora mismo. También quería invitarte, Jonathan, a ser parte del comité que supervisará la construcción del centro comunitario. Creo que tu perspectiva será invaluable. Con gratitud, Albert». Jonathan quedó sin palabras al leer la carta. Miró a su padre, quien ahora sostenía el cheque, y ambos intercambiaron una mirada de asombro. El cheque era una suma considerable, suficiente para cubrir no solo sus necesidades inmediatas, sino también para mejorar su calidad de vida. «Papá, ¿es esto real?», preguntó Jonathan, todavía incrédulo. Su padre asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Sí, hijo, es real. Albert realmente quiere ayudarnos y confía en ti para ayudar a nuestra comunidad». Jonathan sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había sentido una responsabilidad tan grande, pero también una alegría tan pura. Pensar que Albert lo consideraba capaz de contribuir al futuro de su vecindario lo llenó de un orgullo que no sabía cómo expresar. En las semanas siguientes, los planes para el centro comunitario comenzaron a tomar forma. Albert mantenía un contacto constante con Jonathan y su familia, compartiendo ideas y planos de los proyectos. También organizó una reunión en el vecindario para involucrar a todos en el proceso. Para sorpresa de Jonathan, Albert no llegó en un lujoso auto ni con un séquito de asistentes. En su lugar, llegó caminando, vistiendo ropa sencilla y con una sonrisa cálida. La reunión fue un éxito. Los vecinos, que al principio eran escépticos, quedaron impresionados con la sinceridad y el compromiso de Albert. Lo que más sorprendió a todos fue cuando Albert presentó a Jonathan como uno de los líderes juveniles del proyecto. «Jonathan es el ejemplo perfecto de cómo un simple acto de bondad puede transformar vidas», dijo Albert, colocando una mano en el hombro del niño. «Espero que todos podamos aprender de él mientras trabajamos juntos para mejorar este vecindario». Jonathan, aunque tímido al principio, encontró el valor para hablar frente a la multitud. «Yo solo hice lo que creí que era lo correcto, pero esto no se trata solo de mí. Este centro será para todos nosotros, para que tengamos un lugar donde aprender, jugar y crecer juntos. Espero que podamos hacer que este sueño sea realidad». Las palabras de Jonathan resonaron profundamente en los asistentes, y esa noche el vecindario comenzó a transformarse, no solo físicamente, sino también en espíritu. En los meses siguientes, el centro comunitario tomó forma. Jonathan pasaba sus tardes después de la escuela ayudando a supervisar los avances. Albert le enseñó cómo leer planos, hacer presupuestos básicos y coordinar con los trabajadores. Para Jonathan, fue una experiencia que no solo amplió sus conocimientos, sino que también fortaleció su relación con Albert.
El día de la inauguración del centro comunitario fue un momento inolvidable. Vecinos, amigos y trabajadores se reunieron para celebrar lo que ahora era un símbolo de esperanza y unidad. Albert le pidió a Jonathan que cortara la cinta, y mientras lo hacía, no pudo evitar sonreír al recordar cómo todo comenzó con una simple chaqueta y un gesto de bondad. El centro comunitario no solo cambió el vecindario, cambió a Jonathan. Se convirtió en un líder, alguien que entendió que incluso las acciones más pequeñas podían tener un impacto duradero. Y aunque sabía que aún había mucho por hacer, estaba listo para enfrentar cualquier desafío con el corazón lleno de gratitud y la determinación de hacer del mundo un lugar mejor. La inauguración del centro comunitario no solo marcó un hito en la vida del vecindario, sino también en la de Jonathan y su familia. En las semanas que siguieron, el edificio vibraba con actividad. Talleres para jóvenes, clases de arte, eventos deportivos y programas educativos que atraían a personas de todas las edades. El proyecto había superado las expectativas de todos, y Jonathan sentía una alegría inmensa al saber que había contribuido a algo tan significativo. Sin embargo, la vida continuaba presentando nuevos retos. Aunque el centro comunitario era un éxito, mantenerlo en funcionamiento requería recursos y una constante dedicación. Albert, fiel a su palabra, seguía brindando apoyo financiero y asesoría, pero también insistía en que el vecindario asumiera un papel activo en la sostenibilidad del proyecto. Para Jonathan, esto significaba aprender rápidamente cómo gestionar equipos y coordinar actividades. Un día, mientras estaba en el centro organizando una reunión con los voluntarios, Albert apareció inesperadamente. Vestía su característico traje sencillo y llevaba un portafolio bajo el brazo. «Jonathan, ¿puedes venir un momento?», dijo con una sonrisa. «Necesito hablar contigo». Jonathan asintió, dejando sus notas en una mesa, y siguió a Albert hacia una de las salas de reuniones. Una vez allí, Albert cerró la puerta y se sentó frente a él. «Jonathan, quiero hablarte sobre algo importante», comenzó Albert, su tono más serio de lo habitual. «Este centro es solo el principio. He estado pensando en cómo podemos expandir esta idea a otras comunidades, pero para eso necesito personas que comprendan realmente lo que significa liderar con el corazón, personas como tú». Jonathan lo miró con sorpresa. Nunca había imaginado que Albert pudiera confiar en él para algo tan grande. «Pero solo soy un chico. No sé si estoy listo para algo así», respondió con humildad. Albert rió suavemente y negó con la cabeza. «Esa humildad tuya es precisamente lo que te hace adecuado para este tipo de desafíos. No espero que lo hagas solo, por supuesto. Te apoyaré en cada paso del camino, pero quiero que consideres esto: convertirte en un embajador de este proyecto, ayudar a llevar esta visión a otros lugares que lo necesiten». Jonathan guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que Albert veía algo especial en él, pero el peso de esa responsabilidad era intimidante. Aún así, recordó las palabras de su madre: «El cambio comienza con el primer paso», y al mirar a Albert comprendió que este era su momento para dar ese paso. «Si crees que puedo hacerlo, entonces estoy dispuesto a intentarlo», respondió con determinación. Albert sonrió ampliamente y le estrechó la mano. Eso es lo que quería escuchar. En los meses que siguieron, Jonathan comenzó a viajar con Albert a distintas comunidades, compartiendo su historia y ayudando a replicar el modelo del centro comunitario. Cada vecindario tenía sus propios desafíos, pero la esencia del proyecto permanecía igual: crear un espacio donde las personas pudieran crecer juntas. Durante este tiempo, Jonathan aprendió no solo habilidades prácticas, como hablar en público y organizar equipos, sino también lecciones valiosas sobre empatía y liderazgo. A medida que su vida se llenaba de nuevas experiencias, Jonathan no olvidaba de dónde venía y por qué había comenzado. Todo seguía visitando su vecindario cada vez que podía, ayudando en el centro comunitario y manteniendo contacto con sus amigos. Para él, ese lugar siempre sería su hogar. Una tarde, mientras estaba en una reunión con Albert y otros líderes comunitarios, recibió una llamada de su padre. Al contestar, pudo notar la emoción en su voz. «Hijo, tienes que venir a casa lo antes posible. Hay alguien aquí que quiere verte». Confundido pero intrigado,
Jonathan terminó la reunión rápidamente y se dirigió a su vecindario. Al llegar a casa, vio un auto negro estacionado frente a su puerta, con un chofer uniformado al volante. En el porche, su padre lo esperaba junto a una mujer desconocida que sonreía amablemente. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó Jonathan al acercarse. «Ella es una representante de una organización benéfica», explicó su padre. «Quiere hablar contigo». La mujer se presentó como Sara, una directora de una fundación internacional dedicada a empoderar a jóvenes líderes. «Jonathan, he oído mucho sobre tu historia y tu trabajo junto a Albert», dijo Sara extendiendo la mano. «Nuestra fundación busca jóvenes como tú que tengan una visión clara y un compromiso genuino con sus comunidades. Quisiera invitarte a formar parte de nuestro programa, donde podrías recibir formación adicional y colaborar con otros jóvenes líderes de todo el mundo». Jonathan apenas podía creer lo que estaba escuchando. La posibilidad de ampliar aún más su impacto y aprender de otras personas con ideas afines era un sueño que nunca se había atrevido a imaginar. «No sé qué decir. Esto es increíble», respondió con una sonrisa tímida. Sara asintió, comprendiendo su emoción. «No necesitas decidir ahora mismo. Tómate tu tiempo para pensarlo. Pero créeme, el mundo necesita más personas como tú». Esa noche, mientras reflexionaba sobre la oferta, Jonathan se dio cuenta de que su vida había cambiado desde aquel día en que le dio su chaqueta a Albert. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se había convertido en un viaje extraordinario, lleno de oportunidades que nunca habría imaginado. Al mirar por la ventana de su habitación, donde las luces del centro comunitario brillaban a lo lejos, sintió una profunda gratitud. Sabía que el futuro traería nuevos desafíos, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos con valentía y determinación. Jonathan entendió entonces una verdad fundamental. Cuando das sin esperar nada a cambio, el universo encuentra formas de devolverte lo multiplicado. Y en ese momento, decidió que haría todo lo posible por ser una fuerza de cambio positivo en el mundo, sin importar a dónde lo llevara su camino. Con el tiempo, Jonathan aceptó la invitación de la Fundación Internacional, una decisión que marcaría el siguiente capítulo de su vida. El programa no solo le ofreció la oportunidad de viajar a diferentes países, sino también de interactuar con jóvenes líderes que compartían su pasión por transformar comunidades. Cada experiencia ampliaba su visión del mundo y su capacidad de generar impacto. El primer destino de Jonathan fue un país en África, donde un pequeño pueblo enfrentaba desafíos similares a los de su vecindario. Aquí trabajó con un equipo local para construir un centro comunitario inspirado en el modelo que había creado con Albert. Durante los meses que pasó allí, Jonathan vivió una inmersión cultural que lo enriqueció profundamente. Aprendió nuevas formas de organizar proyectos respetando las tradiciones y valores locales. Sin embargo, lo que más le impactó fue el vínculo que formó con los niños del pueblo, quienes a menudo le recordaban a los amigos de su infancia, aquellos con los que jugaba en las calles antes de que su vida cambiara. Jonathan se sentía profundamente conectado con ellos, y eso lo impulsó a dar lo mejor de sí. Mientras tanto, en su vecindario, el centro comunitario seguía creciendo. Albert supervisaba las operaciones locales, y la comunidad, inspirada por Jonathan, asumió un papel activo en su mantenimiento. Cada semana se añadían nuevos programas, desde talleres de tecnología hasta eventos culturales, y la atmósfera era vibrante y llena de esperanza. Un día, mientras estaba en una reunión de la fundación en Nueva York, Jonathan recibió un correo electrónico inesperado de Albert. El asunto decía simplemente: «Tienes que ver esto». Al abrir el mensaje, encontró un video. Era una grabación de un evento reciente en el centro comunitario, en la que los jóvenes del vecindario dedicaron un mural en su honor. El mural mostraba una representación artística de Jonathan con su chaqueta, de pie junto al edificio del centro comunitario. A su alrededor había niños y adultos, todos trabajando juntos. Abajo, letras grandes, se leía: «Gracias, Jonathan, por encender la luz en nuestra comunidad». Jonathan sintió un nudo en la garganta. Ver cómo su historia había inspirado a tantas personas era un recordatorio poderoso de lo que había logrado.
En ese momento comprendió que no importaba cuán lejos viajara o cuántas comunidades ayudara, siempre habría un pedazo de su corazón en su vecindario. De regreso en casa, Jonathan decidió organizar un gran evento para reunir a todos los que habían sido parte de su viaje. Invitó a miembros de la comunidad, representantes de la fundación, voluntarios y, por supuesto, a Albert. El evento se llevó a cabo en el centro comunitario y fue una celebración llena de alegría, música y gratitud. Durante su discurso, Jonathan tomó el micrófono y miró a la multitud, emocionado por la cantidad de personas que habían venido. Hace años nunca habría imaginado estar aquí hoy, frente a todos ustedes, comenzó con la voz temblorosa. Todo esto comenzó con un pequeño acto de bondad, dar mi chaqueta. Fue algo que hice sin esperar nada a cambio, pero esa simple acción cambió mi vida de maneras que no puedo describir. Hizo una pausa, mirando a Albert, quien le devolvió una sonrisa orgullosa. Lo que aprendí de este viaje es que todos tenemos el poder de marcar una diferencia. No importa quiénes somos o de dónde venimos, lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos. Si algo de lo que he hecho puede inspirar a otros, entonces sé que valió la pena. El público estalló en aplausos. Albert se acercó al escenario y le estrechó la mano antes de tomar el micrófono. Jonathan, has demostrado que la bondad tiene un poder transformador, pero quiero que sepas algo, tu historia no termina aquí. Este es solo el principio. En los años siguientes, Jonathan se convirtió en una figura influyente en el mundo de la filantropía. Fundó su propia organización dedicada a capacitar a jóvenes líderes en comunidades desfavorecidas. A través de su trabajo, millones de personas encontraron esperanza y oportunidades donde antes solo había desesperanza. Aunque su agenda estaba constantemente llena, Jonathan siempre encontraba tiempo para regresar a su vecindario. Cada visita era un recordatorio de sus raíces y de la importancia de nunca olvidar de dónde venía. Un día, mientras caminaba por las calles de su antiguo vecindario, se encontró con un niño pequeño que parecía tener unos 8 años. Estaba sentado en el escalón de una casa, abrazando una chaqueta que claramente le quedaba demasiado grande. Jonathan se acercó y le sonrió. ¿Qué haces con esa chaqueta?, le preguntó, recordando de inmediato su propio pasado. El niño lo miró y respondió con una sonrisa tímida. Un amigo me dijo que siempre debemos ayudar a los demás. Esta chaqueta es para alguien que la necesite más que yo. Jonathan sintió un escalofrío de emoción. Era como si la vida le estuviera devolviendo una versión de su propia historia. Se arrodilló frente al niño y le dijo, «Sigue haciendo lo que haces, pequeño. Un día cambiarás el mundo». Mientras se alejaba, Jonathan comprendió que su legado no era solo el impacto tangible de su trabajo, sino también las semillas de bondad y esperanza que había plantado en los corazones de otros. Y supo, sin lugar a dudas, que ese simple acto de dar su chaqueta había desencadenado una cadena de eventos que continuaría transformando vidas mucho después de que él se fuera. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias.